Farah, Ricky, un servidor. Y bueno, en el día de hoy sentimos tocar un tema. No sé si... Muy oportuno, ¿eh? No sé si porque está de moda con el tema de que por ahí viene ya la película que se estrena esta semana, por cierto, de Sound of Freedom. 31 de agosto de 2023. Que ya para este momento los ganadores ya habrán sido anunciados. Sí. Porque esto lo estamos grabando antes de sacar en las redes sociales. Que los ganadores de las boletas, felicitaciones. Nos vemos este sábado 2 de septiembre a las 7. Bueno, a las 7. No a las 7. Nos vemos a las 7, sí, antes de iniciar la película, que inicia a las 8:25 para compartir un rato en Downtown Center. Entonces, bueno, quisimos como aprovechando la coyuntura, ¿no? Hablar de la niñez. Y, o sea, ¿la niñez en qué sentido? Pues, hoy en día sabemos que con el afán, ¿no? Con el afán del estrés y todo esto, del día a día, la necesidad de producir para vivir una vida como la sociedad me la demanda, muchas veces hasta nos limitamos a, no, yo tal vez quiero uno, como mucho, si acaso dos. Pero desde los tiempos de papi y mami, sí, ellos decían que no, que ya, que dos. Quedó en multitud. Dos es multitud. Pero en los tiempos de nuestros abuelos no había televisión. Exacto. Entonces, algo pasó. Yo tengo 20 tíos, o sea, eran 21 hermanos. Imagínate tú, cómo antes, y mi abuelo no era que un multimillonario, no nos dejó herencia. Sin embargo, fíjate cómo antes, o sea, los hijos eran una bendición. O sea, sí, era como que tuvo un hijo, tuvo otro hijo, y no había como un límite. Claro, tampoco hay que exagerar. Sí, pero hay algo que pasó. Por ejemplo, mi abuelo tuvo siete hermanos. Por ejemplo. O ellos eran 7 o tenía 7 hermanos. No me acuerdo. No sé, excúsame, abuelo. El punto es que algo pasó de una generación a otra. Exactamente. Mi papá nació en el 70. Hubo como un punto, hay un momento en la historia como que revolucionó eso, como que cambió la forma en la que las personas, las familias, pensaban sobre procrear, sobre el legado que iban a dejar, sobre la próxima generación. Antes se veían los hijos como un legado, como un regalo de Dios. Ahora se ve como un estorbo. Puede verse, porque la verdad que no todos lo ven así. Puede verse como una limitante, ¿no? Para metas, para propósitos personales y como para esos planes y proyectos que la persona idea en su cabeza. Sobre todo en el caso de la mujer, sí, que es quien tiene que gestar el niño, quien tiene que dar a luz, quien tiene que, criarlo porque tiene que amamantarlo y todo eso. O sea, y creo que mucho de esta corriente feminista radical que hoy vemos es justamente por el tema de que yo soy mujer, pero no por ser mujer tengo que estar destinada a dar a luz. Sí. O sea, yo soy más que he escuchado, ¿no? Hay tantos factores sociales, de cultura, que se han ido revolucionando, han ido cambiando, que han cambiado ese patrón de pensamiento de ver los hijos como una bendición o de generaciones que pueden ser formadas para llevar legados sobre sus hombros. Y en cierto aspecto es preocupante. Sí, yo es preocupante porque realmente el tú formar para crear entes productivos para la sociedad es algo que debe hacerte sentir como útil y como una persona que está dejando algo importante. Pero a medida que pasa el tiempo, como hemos venido conversando, las personas se asustan de tener más de un hijo, más de dos. Y también es un tema de compromiso. Las personas, por lo menos algunas que he podido ver, el tema del compromiso que implica tener un hijo o formar un hijo. No hay compromiso. Es algo que le asusta, le alarma, porque ¿a qué tengo que renunciar para yo, al momento de yo decidir ser padre o de tener más de uno o dos hijos? Vivimos en el tiempo de que no me ato a nada. No me ato de esa libertad de hacer y del tema de la competitividad con relación a términos personales, profesionales, económicos. Entonces, el tú tener un hijo te impide. ¿Y dónde están esas generaciones? Vamos a ser un poco seculares en esto que vamos a decir, de empresarios que al sol de hoy tienen empresas de décadas y son sus hijos
los que han heredado y han dado valor a ese patrimonio. Entonces, ahora no se puede dar lo mismo. Qué bueno que tocas ese tema, porque si incluso te das cuenta, por lo menos no sé si es un patrón que estamos viendo cada vez más a menudo, ya hasta en esos casos en que hay un legado empresarial que pasa a los hijos, si te das cuenta, en la mayoría de los casos, por lo menos en República Dominicana, después de la tercera generación, hay un stop. Se pierde y ya hay una venta y pasa a ser, ya deja de ser algo familiar y se vuelve algo que una empresa internacional lo compró, pasó otra... Y eso, que esto, se pierde. Que esto es un país donde el empresario, por lo general... se da en el contexto familiar. O sea, hay un legado, o sea, es muy común que se dé un legado familiar. Los grandes grupos empresariales en República Dominicana son familias. Son de generaciones, de gente que empezó de abajo, de una finquita, de una cosita pequeñita, a tener, vamos a decirlo en términos exagerados, un emporio. Sí, no, y que son personas que son sectores importantes aquí en el país. Entonces, esa perspectiva está muy interesante, Farah. Y corroboro con Iván, porque si para el legado familiar de estas familias, valga la redundancia, fue importante poder pasar la antorcha, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más que le dijo Dios a Abraham y mira las estrellas? Y si tú no la puedes contar, así mismo va a ser la descendencia tuya. Exacto. O sea, la promesa que el Señor le da a Abraham es una promesa de familia. O sea, de descendencia. De hecho, le dicen el padre, el padre Abraham. El padre de la fe. El padre Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios entregó para salvación del mundo, para salvación de la humanidad, fue a través del padre Abraham. De la procreación. Y por medio de la multiplicación, como tú dices. O sea, por medio de la familia. Entonces, ¿en qué momento de la historia, por lo menos moderna, pasamos donde la familia ya básicamente ha tomado otro matiz que no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra? Yo creo que hubo un momento como que pasó de ser de valor familiar, porque cuando hablamos de familia, hablamos de un valor compartido, porque no se trata de mí, trata de nosotros. Como núcleo. Tú acabas de dar la diana. Y pasamos de nosotros a tratarse de mí. Individualismo. Es del individualismo, de la colectividad del individualismo. Es lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me complete, lo que a mí, o sea, lo que yo quiera, como yo me sienta bien, al margen de lo que tú quieras, como tú te sientas bien, o sea, y si en algún punto nos encontramos, a mí me hace feliz esto y a ti te hace feliz eso. Bueno, pues dale para allá. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de ahí, tenemos una respuesta. De ahí viene entonces la disolución del legado. Totalmente. En el sentido de que ya esa individualidad, de que yo tengo que hacer lo que hace feliz, porque tal vez vi dentro del núcleo de el nosotros, cosas que a mí no me gustaron. Yo no quiero eso. Por ejemplo, una pregunta, no sé qué ustedes piensan. ¿Qué ustedes le dirían a... Y esto lo vi el otro día en un live que me gustó mucho. Estaba Jonathan Murcia, estaba Luis Felipe Farah, ambos han estado acá. Y estaba Ana, que es una chica que también la sigo muy... tenían una conversación, un live, ellos tres. Y estaban hablando de, ¿qué tú le dirías a una pareja cristiana, casada, que no tiene mucho tiempo de casada, pero que ellos no tienen planes, ni siquiera le interesa tener hijos? O sea, la cara de Luis Felipe y de Jonathan era como de, ¿cómo que no quieren tener? O sea, y es raro en Cristo. Porque tú dirás, porque uno pensará, bueno, mi objetivo o mi visión es tener una familia que le sirva al Señor, que sé cuánto. Pero que en Cristo tu meta es casarte y ya, y no tener hijos porque ustedes, o sea como que se armó como un tranque que tú digas como que, wow, y de verdad hay cristianos que piensan así. Ojo, no es que sea pecado no tener hijos, no podemos llegar a ese nivel. No es pecado no tener hijos. Por supuesto. Sí, una decisión que se respeta, pero claro. Es raro. La pregunta es, ¿cuál es la raíz? El motor. El motivo. ¿De dónde nace el deseo de no tener hijos? Porque la verdad es que no es normal ni es lo natural. No es de dos personas que están haciendo familia y que piensan vivir toda su vida juntos. ¿Cuál es el legado que van a dejar? Mira, aquí yo veo algo interesante. Y es el tema de que yo
si tú analizas históricamente hablando el comportamiento de las sociedades, te vas a dar cuenta que esto es cíclico. Por ejemplo, si te vas a la antigua Grecia, el comportamiento homosexual era sumamente común. Si te vas al mismo comportamiento de Roma, era sumamente común. O sea, la desmoralización de la sociedad se daba en la misma medida en la que la familia también era deteriorada. Entonces, si tú te fijas, ahora mismo nosotros estamos viviendo, como por así decirlo, una ola consecuencia, porque en los años 30, por ejemplo, el concepto familia en los Estados Unidos, que es una referencia para nosotros cultural bastante grande, el concepto familia estaba muy fundamentado en lo que hoy nosotros conocemos como la palabra. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta sociedad es un fundamento judeocristiano. Totalmente. Completamente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los años 70, por ejemplo? Tú tienes una ola de un feminismo radical, como tú bien decías. Tú tienes una ola de un movimiento hippie, mucha droga, mucha... La revolución sexual. La revolución sexual, mucho libertinaje sexual. Y al final del día, ¿en qué concluye esto? En que al final del día la persona pasó de pensar en la colectividad a pensar en sí mismo. Es lo que estamos hablando, el tema del egoísmo. Pero eso también, estoy de acuerdo contigo, tiene una connotación relativa. Porque cuando se busca un propósito con relación a unirse para ciertos temas, todo el mundo está junto y somos uno y qué sé yo qué. Pero cuando se trata de temas en sí, donde los valores y los principios estén arraigados por la gente no individual, me cuido, el yo, tú sabes, el yo. Hay una corriente que se llama hedonismo, la cual todavía sigue el día de hoy. Que es precisamente al final del día la consecuencia de esto. Porque el hedonismo básicamente es la exaltación al yo. O sea, el yo está por encima de todo. Sí. El yo ese es mi Dios. O sea, el Dios yo, el día de hoy yo entiendo que quizás es el Dios que más predomina. Con D minúscula. Con D minúscula. Me atrevo a decir que por encima de Jehová, porque somos menos los que creemos en Jehová. Somos menos los que creemos en Jesucristo. Y son más los que realmente ponen al yo en una posición donde se supone que debe estar Dios, inclusive dentro de la iglesia. Eso es así. ¿Por qué? Porque es algo que está demasiado arraigado en la cultura. Tú sabes que hay un versículo, un pasaje de la Biblia, son varios versículos, en el que Pablo le habla a Timoteo. Timoteo es como... El pupilo. El pupilo, ¿no? Uno de los principales discípulos de Pablo. Y Pablo le dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 4, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea, mira cómo incluso estamos hablando del tema del legado, de la paternidad. O sea, cómo se rompe ese legado, porque es que ya no me interesa darle continuidad a eso que tú me enseñaste, porque que ya yo estoy pensando en mí, no es lo que tú quieres de mí. Entonces, perdóname, Ricky. No obstante mencionar esos elementos, hay otros elementos que se pueden mencionar que son distractores de un propósito y del diseño de Dios en la tierra, que es la procreación de la familia. El factor económico. Totalmente. Es el que yo creo que más se utiliza. Y el social. Como argumento, porque es un tema de argumentos que las personas han utilizado para que las cosas se acorten. Inclusive hay potencias, se dice, investigue, que no están de acuerdo con la reproducción y que si es de un sexo se va. Pero y que si no es tiene de que otros... investigar, nada más tiene que ver China. Entonces, por lo tanto... En China te limitaban, literalmente llegaban al punto donde el aborto impulsado por el gobierno se usó como herramienta y no sé si se sigue usando, la verdad. Bueno, llegaron a limitarlo a uno. Si de repente tú quedaste embarazada, ya tú tenías uno y tenías que abortar. Pero ahora lo elevaron a dos. Ahora se está dejando, o sea, es como que, o sea, hasta ese punto se mete el Estado en tu vida. Entonces, ¿qué podemos decir? Y yo quiero hablar de parte de todos, de que nosotros nos cubrimos con el manto de Dios. Pero también no queremos vernos como personas que estamos atacando o criticando o juzgando a la persona que dice no quiero. Es que simplemente desde la perspectiva de Dios, desde lo hermoso que es el procrear en el sentido de que uno tenga como la idea
de tener un techo donde se vea esa generación que pueda formarse desde la instrucción de la palabra con principios y valores para formar personas útiles para la sociedad, nosotros estamos como, bueno, y, no te respetamos, pero también queremos plantear nuestro punto de que eso es parte del diseño de Dios aquí en la tierra. Y que la gente abra los ojos de cuál es la raíz por la cual le tienen el temor de procrear, de traer vida a esa tierra. Que eso, o sea, no que eso fuimos llamados, porque tampoco si tu llamado es traer, bueno, pero realmente creo, yo creo hay elementos y factores. Que el deseo de Dios, o sea, incluso cuando puso a Adán y Eva en el Edén, puso multiplíquense. Sí. La palabra de Dios está llena de versículos que dice que los hijos de Dios son bendición, que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, el cuco. O sea, ojo, vuelvo, no queremos tampoco extremizar esto, llevarlo al extremo, ni sobredimensionarlo, ni espiritualizarlo. Pero yo creo que sí es un factor social que vemos ahora mismo, pero que inicia, yo diría que hasta con algo espiritual. Por cada vida que le hemos dado a algunos puntos. Y como tú mencionaste el tema, el aspecto económico, yo soy padre, yo tengo un hijo. Yo te puedo decir a ti que en lo económico, tener un niño hoy en día en estos tiempos es muy costoso. O sea, tú tienes que olvidarte de muchísimos privilegios, de muchísimos gustos. Individuales, tú como persona. Claro, yo tengo que olvidarme de mí, porque todo lo mío es para ese niño. Sí. Porque, o sea, la salud, el bienestar, la educación, todo, primero está lo que sobra de ahí. Entonces la mamá y yo vemos qué vamos a hacer con eso. Importante, un ejemplo. Aquí de este grupo que nosotros somos El Origen, tú eres el papá. Correcto. Ricky y yo estamos en planes del tiempo de Dios ser padres conforme a lo que el Señor ha dicho. Sin embargo, por lo menos a mí un reguero de gente, ¡prepárate! Sí. Tú no sabes lo que te espera. El cuco. Pero por Dios, si yo tengo una formación desde la perspectiva bíblica y de lo que Dios ha puesto en mi corazón, por favor, cada quien tiene una experiencia distinta. Tus argumentos, tus experiencias, lo que tú has hecho, inclusive tu forma de organizarte y de llevar las cosas es distinta a la mía. Tengo que vivir la experiencia. Ricky tendrá que vivir su experiencia porque hay elementos sociales que nos están como poniendo la cosa en China en algún sentido. El tema económico, el tema profesional, el tema de las metas y todo eso. Pero el ser parte de un núcleo familiar con hijos y todo, es una bendición. Sí. Yo creo que ese es el tema. Pero si uno mismo... Traerlo y como que la gente entienda que más allá de lo que usted pueda temer, a lo que usted le pueda temer, que si no puedo darle la mejor educación, que si no puedo... O sea, esos son temores que nosotros tenemos que desechar. Que no voy a poder estar, mi hijo no va a poder estar en el mejor colegio, o que no va a estar en el círculo, que sé yo cuándo. O sea, antes, señores, nosotros no teníamos esa presión. O sea, yo no recuerdo cuando yo era pequeño, yo estudié en un colegio muy X, ¿tú entiendes? Que gracias había una educación normal. Claro, siempre han habido muy buenos colegios, súper caros, pero antes no había ese afán social de donde tú tienes a tu hijo. Y yo creo que ese aspecto social influye demasiado también en nuestras decisiones como padre si yo no puedo tener a mi hijo en tal colegio, pues entonces me quedo con uno. Porque como que la... De verdad, ese es un pensamiento tan errado, pero al mismo tiempo es tan común. Sí. Es tan común escuchar. No, porque si yo le tengo que dar este nivel de calidad de vida a mi hijo. Pero ¿quién ha dicho? O sea, espérate, viejo. O sea, al final del día, ¿dónde está la soberanía de Dios? Sí. O sea, ¿dónde está la cosmovisión según lo que dice la palabra, no lo que dice el yo, no lo que dice mi corazón? Mira lo que dice este salmo. Porque al final del día, ¿de qué se trata esto? No de lo que yo pienso. Es de lo que dice la palabra. La palabra. Salmo 127, 3 al 5. Dice lo siguiente. He aquí, herencia, o sea, legado de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. O sea, señores, sigue leyendo porque eso está hermoso. O sea, la procreación, o sea, el fruto del vientre, para Dios es de alta estima. Así es. Cosa de estima es el fruto del vientre de una mujer. Atención
Atención a lo que apoyan el aborto, porque lamentablemente, tengo que decirlo, porque no voy a quedar con esa, hay hermanos en la fe que apoyan el aborto. Y que, o sea, que tú dirás, no, porque lo que pasa es que la causal lo romantizan y le buscan cualquier excusa. Pero tenemos que, o sea, nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que regir por la palabra. Le guste o no le guste. Si usted no se considera una persona creyente ni cristiana, no entiende la Biblia, esto no fue para usted. Estamos hablando de cristianos. Sí, amén. Para que no vayan a sacar los cortecitos. Esto no es personal. Esto no es personal. Entonces, ¿cómo son los hijos? Oye, esto. Como saetas en mano del valiente. O sea, saeta, una flecha que está direccionada muy bien. en un momento específico, con una función específica. O sea, los hijos... una palabra clave, direccionada. O sea, tú sigues una dirección. Claro. Que eso es lo que hablamos del legado. Porque no es que tú vas a tener... No, tú le das una dirección a seguir. O sea, y estamos hablando de continuar un legado, que es el legado de Dios. Sí. O sea, porque hay otra porción de la palabra en la que el Señor dice que repetirás estas palabras de generación en generación. O sea, tú estás direccionando a tus hijos. O sea, al final del día, tú no puedes tener hijos como chivos sin ley. Exacto. O sea, tú tienes hijos con un propósito, una dirección. Sí, eso está bueno. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, aparte de como si fuera poco, ya tú... Yo no sé si tú te quemaste. ¿Qué pasa? Yo no sé si tú te quemaste. Yo soy un muchachito. Yo estoy ahí como en el punto medio. Pero si fuera en los tiempos de mi abuelo, hace rato que ya yo pasé. Sí. Imagínense ustedes, imagínense nosotras las mujeres con la presión. Ay. Ajá. Pero esa es otra, la presión no baja. La presión. Por un lado te dicen no, porque si yo cuánto, pero por la otro lado... presión y la presión. Sara, tú le dices, Sara tuvo uno a los 90. No, pero no es mi caso. No es mi caso, pero para Jehová nunca es tarde. Claro. Pero entonces mira qué hermoso. Mira qué hermoso lo que reconoce el salmista. Y aparentemente lo dice por experiencia. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Amén. O sea, es una bienaventuranza el estar rodeado de hijos. O sea, para Dios es de alta estima el fruto del vientre de la mujer. Para Dios es importante el que el hombre lo pueda tener en la juventud, porque eso tiene un propósito. Hay una dirección específica en que eso se pueda cumplir. Entonces, fíjate cómo eso va moldeando y va cambiando completamente la manera y la perspectiva en la cual nosotros vemos el modelo familiar. Amén. Totalmente. O sea, ¿por qué que la sociedad nos quiere llevar a tener hijos a los 40 años? ¿Por qué que no quieren llevar a ese punto donde para vivir mi vida, para quemar etapas, Señores, pero hablando de eso que tú estás diciendo, Ricky, aportando un poco más, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y también habla en la palabra del Señor, el versículo bíblico, que cuando Josué dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo y mi casa le serviremos a Jehová. O sea, que el tema familiar es algo que está bajo el diseño y el propósito de Dios, con promesa, con retribución y con pacto de salvación. Y no solamente eso, que antes, a diferencia de hoy, por lo que leíamos anteriormente, antes era como hasta una vergüenza, como una deshonra a una mujer que no podía dar a luz. 5 años y no ha tenido muchachos. Pero ven acá, ¿y cuándo esa mujer que va a dar luz? Te casaste con un estéril y eso para la mujer, eso era una presión. No, hoy sigue siendo. Porque nada, hay usaditos y usaditas. Como quiera, los extremos son malos. ¿Tener hijos? O sea, señores, esa es una pregunta vamos a aprovechar este espacio para hacerle para hablar del tacto. Hablemos del tacto a los hermanitos. Si usted ve que hay una pareja de casado que tiene 5 o más años de casado y no queda embarazada, no salte usted así de... Déjeme decir la palabra. No se deje usar por el enemigo con de que... ¿Y cuándo que ustedes van a tener hijos? ¿Y qué es lo que ustedes como que no están en eso, Usted señores? sabe lo que está pasando dentro de esa relación. No. O lo que ellos estén viviendo, o lo que estén orando, o lo que esté pasando. Y eso es un asunto difícil para una pareja. pareja. Peor aún, parejas líderes.
de ministerio, que tú sabes que la gente está como, tú sabes, en todo el mundo arriba de ellos en expectativa, pero y esto y lo otro, señores. Nosotros tenemos amigos que lamentablemente, o sea, así es, pasan por ese tipo de procesos, señores, pero Dios es que sabe. Dios es que sabe. Ahora, hay una diferencia entre no puedo tener hijos en la soberanía de Dios a yo, ser humano, que no, o sea, soy creación, no soy creador, decido por mi propia voluntad que yo no voy a tener hijos. O sea, ¿pero quién ha dicho? O sea, ¿por qué tengo que tener ¿por qué tengo que tener ese pensamiento en mi interior? Si cuando yo voy a la palabra, lo que yo veo del modelo de familia es algo completamente opuesto, a tal punto donde compara a la iglesia con la novia, donde compara a la iglesia, la relación de Cristo con la iglesia, con un matrimonio, donde nosotros estamos bailando pegados ahí. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener esa perspectiva? Ahí es donde yo digo, y ojo, con mucho respeto, porque si usted no quiere tener hijos, amén. O sea, usted tiene su vida personal y cada quien haga lo que quiera. Pero tenemos que tener la cuidado. Raíz, el por qué. Si usted identifica la raíz, la raíz es porque yo tengo el don del celibato. Y a mí yo no pienso casarme, no pienso en nada. Me voy a quedar solo mi vida entera. Le voy a servir al Señor. Si usted tiene eso, amén. Pablo lo tuvo, perfecto. No hay nada. Ahora, si usted desea estar con... la corriente. Una corriente contraria. Me refiero, si usted desea estar con una persona, es decir, que estar en pareja, en familia, no sé si llamarle familia, pero desea, si es cristiano y quiere casarse y para estar en el orden de Dios, pero no desea tener hijos, yo creo que eso es un punto, un red flag. Yo creo que eso es un momento de levantar una banderita roja y ver qué pasó ahí. ¿Traumas en nuestra niñez? Puede ser. Sí. Una niñez un poco traumática. Un modelo de familia de apariencia, en el sentido de que la apariencia era lo que primaba, pero detrás de puertas no era lo que yo esperaba. Es una posibilidad. Hay que identificar, ese es el llamado, yo creo, esencial de este episodio. Si usted está en ese caso de que no le interesa tener hijos, que sé cuánto, lo respetamos perfectamente y lo repetimos nueva vez. Ahora, identifiquemos la razón, porque vemos en la palabra que los hijos son bendición, que el Señor nos invita a traer niños al mundo, a dar vida, porque de eso se trata, de dar vida. Y cuando hablaba de que anteriormente para la mujer era como una deshonra no tener hijos, podemos ver el caso de Ana en 1 Samuel 1:27, que ella dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. El caso de Ana, no sé si lo conocen, pero Ana estaba casada con Elcana y era estéril. Pero ella oraba y veía a otras que daban a luz y ella oraba y no tenía el hijo y siempre llegó un momento que estaba amargada, estaba triste y Elcana, su esposo, le dijo, pero ¿por qué estás triste, mujer? No te soy yo mejor que 10 hijos. Y ella le dice, o sea, es que yo quiero ser madre, o sea, yo quiero darte ese legado a ti, yo quiero tener un niño. Y ella oró con fe en el altar de Dios y el Señor le concedió ese hijo y ella se le dedicó a Dios y resultó ser un gran profeta. El profeta Samuel, que fue el que ungió al primer rey de Israel y al rey David, a la casa de David fungida por Samuel. O sea que vemos cómo Dios bendice y una persona que no podía dar a luz, cuando oró con esa fe de procrear, Dios le permitió esa bendición, porque es una bendición. Entonces, es cierto, puede que aparezca alguna persona que diga, busquen Mateo capítulo 24, versículos del 19 al 21, más, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Lo que estamos hablando del entorno, ¿Por qué está pasando? Porque, mira, qué bueno que tú traes ese pasaje, porque mira cuál es el punto de ese pasaje. Está hablando de los últimos tiempos. Sí. Está hablando en el momento donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Entonces, a causa de la maldad, nosotros estamos viviendo en tiempos donde el valor de la niñez, donde el valor del individuo ya no es por ser individuos. Lamentablemente, el egoísmo y el hedonismo en este tiempo nos está llevando a unos niveles donde, como dice la película, los hijos de Dios no están a la venta. Sí. Señores, ¿a qué nivel de maldad tenemos que llegar donde la mente puede degradarse al nivel de un pedófilo? Sí. O sea, ¿a qué nivel tenemos que llegar
donde, señores, la pornografía es degenerativa. Sí. Es degenerativa. Usted empieza viendo soft porn. Y termina en aberración. Que ya lo vemos en TikTok. O sea, porque TikTok es soft porn. O sea, hay mucho contenido de soft porn. Sí. Pero en Instagram también, igualito. En los Reels, en Twitter. O sea, Twitter es a la clara, literal. O sea, tú te encuentras con cosas que tú digas como que, ¿qué está pasando aquí? Sin filtro. Pero, o sea, literalmente, es como le dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. Sí. O sea, eso es así. Y eso que tú hablas, el tema de la depravación, es justamente por el tema de ese espíritu hedonismo. No sé si podemos denominarlo espíritu, pero yo diría que sí, porque como siguiendo con la lista que ahorita no terminé de Pablo a Timoteo, seguía, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Una persona que no tiene afecto natural jamás va a querer dar a luz un niño porque que no ama. O sea, que yo vivo para mí. Principio. Yo no tengo afecto natural por otro ser humano que no sea para mí porque yo todo lo quiero para mí. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Al final del día, gente que lo que quieren es vivir su vida, Sí. Vivir su vida independientemente de cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Entonces, perdóname que te interrumpa, Iván. Se me va a salir mi línea pente aquí. Es un plan del enemigo. O sea, sí, totalmente. Satanás es un diseño del enemigo. Satanás lo que quiere destruir lo que Dios ha diseñado. 100%. Ese es, y el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Quiere destruir. Sí. Solamente vino a matar, robar y destruir. El enemigo va a usar personas cerca de ti para desmotivarte con ese tema. Va a usar elementos distractores como el tema económico, la presión social, como tú mencionabas, el tema de dónde va a estudiar mi hijo y temas de presión, un ejemplo, con relación a competitividad basado en el hedonismo. O sea, va a usar muchos elementos, inclusive hasta enfermedades, para impedir que el diseño y el plan de Dios en este tiempo e intereses de potencias también se vean involucradas en que el diseño de Dios se dañe, se desbarate, no sea visto, porque es que la familia es un diseño hermoso de parte del Señor. Ya lo vimos en el episodio completo, pero entienda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y lo dice el libro de Efesios capítulo 6. Nosotros tenemos, confírmenme por favor que ese sea el versículo, nosotros tenemos que estar revestidos con la armadura de Dios, porque esos dardos... Efesios 6:10. 6:10. Esos dardos del enemigo son para afectar ese pensamiento de bien y no de mal que Dios tiene para nosotros, señores. Así es. Yo voy a sacar también mi lado pente. ¡Dale para eso! Bueno, los reformados no van a estar contentos. ¡Aleluya! Es importante que la gente entienda el tema de los territorios. La República Dominicana pudiera ser considerada como un territorio bendito. Amén. Porque hemos visto la gracia del Señor. Y es algo que se puede percibir en la atmósfera incluso. Sin embargo, hay territorios donde usted va, por ejemplo, usted va a Sosúa y usted nada más pisa Sosúa y con todo el respeto a cualquier persona que no pueda estar escuchando de Sosúa, lamentablemente la atmósfera que se vive y se siente en ese lugar es bien pesada. Sí. A tal punto, cuando usted sale a las 12 de la noche y usted va a ver al policía guiando a un turista, en buen dominicano, a un viejo verde. Señores, acostarse con una niña, prostituir a una niña. ¿Cómo tú me explicas eso, viejo? O sea, ¿cómo tú me explicas que yo, que soy el ente regulador de la justicia y que tengo que llevar a la justicia a una persona que está haciendo un acto atroz, no vaya a meter preso a una persona que está haciendo algo como eso? ¿Por qué? Porque son parte del sistema. Pero eso se da en Sosúa, pero también se da aquí, en El Conde, pero también se da en muchísimos lugares, aquí en República Dominicana, en el patio. Y todo eso forma parte de una industria. Porque lamentablemente el egoísmo, por eso es que la palabra habla del amor al dinero. El principio de los males es el amor al dinero. Todo lo que mueve el mal está permeado por el amor al dinero.
Si usted se fija, es lamentable. Aquí, ¿cómo tú me explicas que nosotros tenemos aquí en República Dominicana una ministra que está asociada con una pedófila, porque hay que decirlo, con una pedófila en España, que literalmente tiene la cachaza de asociarse y de apoyar una vagabundería como esa? Señores, o sea, el cristiano que me está escuchando y que precisamente que sí es dominicano, que active su discernimiento, tiene que entender lo que está sucediendo. Porque, como tú dices, no es contra sangre ni carne. No. O sea, hay huestes espirituales de maldad que están operando. Está en la palabra, por si acaso. Tú sabes que eso es una lucha espiritual. Y que es sistemático. Sí. Y que en los últimos tiempos la maldad se va a agravar a tal punto de que vamos a ver ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Por ejemplo, cuando viene una persona y saca una película como Sound of Freedom, yo como ciudadano normal y común, yo voy, en vez de verla pirateada la película, yo voy a ir al cine y yo voy a apoyar esa película. Claro. Exacto. Y promoverla para que que la gente cree conciencia. Pero al mismo tiempo llegan las elecciones y en vez de yo votar por una persona que yo sé que me va a meter por ojos, cejas y nariz, ideología de género, feminismo 2030. Radical y todo lo que tiene la bendita agendita esa, entonces yo voy a votar por una persona que yo sé que va a preservar la familia. ¿Me sigue? Entonces, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad delante de Dios. Sí. No es el pueblo, no es la gente común. No, nosotros tenemos como cristianos una responsabilidad importante. Entonces, aterrizando y ¿verdad? Para hacerle un cierre, al final del día, señores, el valor de la familia, que está ligado al valor de los hijos, es el que Dios dice. Nosotros no nos podemos dejar llevar por la corriente de este tiempo. Tenemos que recapacitar y darle valor a lo que Dios le da valor. Y si Dios le da valor a la vida, y si Dios le da valor a los hijos, nosotros tenemos que procurar alinearnos con Dios. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos con Dios. No es Dios que tiene que alinearse a mi agendita por mis motivaciones egoístas. Soy yo que tengo que alinearme a lo que Él dice. Y resulta y acontece que cuando yo lo hago, me va bien. Amén. Él respalda, Él provee, Él bendice. Yo creo que para ir cerrando, me gustaría... Hay muchos versículos que el Señor habla de la niñez. Más que del tema del legado, hay muchos también sobre eso. Pero yo quiero enfocarme en la persona de Jesús. Voy a leer unos cuantos también del Antiguo Testamento sobre la importancia de las generaciones, de la bendición generacional. Fue tan grande que Él llegó como un niño. Exacto, porque Él pudo haber llegado siendo Dios. Llegué yo. Fue en una nube. En una nube, como en gloria. Entrada. Pero Él vino como niño, se hizo... Vendrá en gloria. En su segunda venida. Vendrá en su segunda venida, pero... Te estamos esperando. Lo estamos esperando. Bueno, Prepáranos, santifícanos. Que nos agarre preparado porque... Queremos ver tu rostro. Óyeme, dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y esas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. O sea, esa es la importancia de traspasar el legado, de que tus hijos sepan en el Dios que tú creíste y que ese sea su Dios y que los hijos de tus hijos sean su Dios y que los hijos de los hijos de sus hijos sean tu Dios. Claro. O sea, en eso consiste el legado. Y de la instrucción, en Proverbios tenemos capítulo 22, versículo 6. No sé si lo tienes ahí ya, Iván. Léelo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, ahí también hasta la formación, instrúyelo, enséñalo. Te está dando las instrucciones para criar, para formar. Dice Mateo 19:14. Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, estamos hablando de que los niños son el reino de los cielos. O sea, el Señor no compara a nosotros. O sea, si tú no te haces como un niño, tú no entras al cielo. O sea, cuando tú dices, ¿cómo yo me voy a hacer un niño? Es otro versículo, pero entiendo perfectamente. En otro pasaje. O sea, si tú no te haces como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo yo voy a ser un niño de nuevo? ¿Y cuál es la característica de un niño? O sea, la inocencia. La inocencia, la pureza de corazón. Esa capacidad de creer todo lo que tú le digas. ¿Por qué? Porque la fe
es ciega. O sea, si yo le digo a mi hijo hoy que tiene 3 años, papi, mañana nos vamos a ir a la luna, ¿ok? Mi hijo va a saltar de felicidad porque él se para en el balcón toda la mañana a ver la luna y dice, papi, mira la luna. Sí. Si yo le digo que mañana vamos para la luna, él me va a creer que vamos para la luna. Y esa es la característica del niño. Y esa es la característica de nosotros como cristianos. De que tenemos que creer lo que sea que Dios nos diga, es por ahí. Lo que sea que diga su palabra, aunque tu mente no lo entienda, aunque lógicamente no sea posible, pero te lo dijo el Señor. Y es nuestra responsabilidad está en creer. Hay una canción de Marco Yaroide que dice, mi trabajo es creer. Preciosa. O sea, y el trabajo de Dios es hacerlo. Claro. ¿Entiendes? O sea, esa canción es preciosa. Dice... Saludo al pastor Marco. Saludo al pastor Marco. Hey, tenemos que felicitar a nuestro amigo Juan Romero, que fue también ya... ¿Cómo se dice? Instruido. Instruido, bueno, no sé, bendecido, ungido como pastor. También de la Iglesia de Cielos Abiertos. Y hay otro pasaje que me encanta, y creo que con este podemos concluir, que está en, ¿dónde está? Aquí, Mateo 21:16, que dice, Jesús dijo, de la boca de los niños y de los de pecho. Bueno, que esta versión dice de los de pecho. Pero vamos a buscar, la Reina Valera. Y Jesús dijo así, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, que estamos hablando que la alabanza perfecta es ahí que está. Sí. O sea, en la boca de los niños, ¿por qué? Por lo que habíamos hablado, de la inocencia, de la pureza, de eso que todavía no ha sido tocado por el mal. O sea, yo creo que ciertamente hay un factor especial en los niños. Y yo creo que nosotros como cristianos no podemos dejar perder la bendición. Y te voy a decir, me voy a ir más allá. Ahora que soy padre, te puedo decir, nunca conocerás en su totalidad el amor que Dios tiene por ti hasta que tú no tengas el amor por un ser como lo tiene de padre un hijo. Yo que soy padre ahora te puedo decir, o sea, que si Dios me ama como yo amo a ese niño, es que o sea, Dios, o sea, no hay palabra, porque yo no tengo palabra para describir el amor que yo siento por mi hijo. Imagínate el amor que tuvo Dios, que me amó tanto que a su hijo de verdad, que fue Jesucristo, lo entregó por mí. O sea, cuando tú llegas a ese nivel de raciocinio, tú dices, espérate, que esto es amor para rato que hay. Sí. Y o sea, uno no llega a comprender. Eso es un amor inmerecido, un amor incomprensible. El amor de Dios para con nosotros. El amor ágape. El amor ágape. Sí, porque me confundo ahí. Eros, filos. Sí. Y mira esta oración qué linda que hizo Jacob a su nieto cuando le iba a bendecir. Dice, el Dios de quien anduvieron delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, orando por sus nietos, y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. O sea, nos está llamando a multiplicarnos. Para Dios es una bendición que nos multipliquemos. ¿Tú sabes por qué los musulmanes están ganando terreno? Porque ellos paren de a 10. Ay. Y paren de a 15. Y cada vez la religión musulmana se va multiplicando. Sí. Y la religión... Esa es la estrategia de crecimiento de ellos. Claro, porque es que o sea, al final del día, ¿cuál es la mejor forma de tú cristianizar o evangelizar o a través creando familias cristianas, propagando el evangelio a través de tu generación? Porque al final del día es un legado espiritual que tú estás dejando, sellando una generación. Y ustedes ven también, hay dos cosas que quiero mencionar. Dentro de la misma iglesia hay líderes, ministros que tienen guerras muy fuertes y es con sus hijos, porque sabe la asignación, el enemigo sabe la asignación que Dios ha dado para formar generaciones que, como decía Ricky, reciban esa antorcha del compromiso de ser esa generación que le sirva al Señor. Y por ahí el enemigo ataca a muchísimos ministros que tienen años sirviéndole al Señor. Y otra cosa que quería decir, viendo las cosas desde otra perspectiva, sin salirnos del tema. Si tú vienes de una familia que se vieron situaciones delicadas,
donde se crearon heridas, donde tal vez se generaron algunos traumas, se dieron algunas situaciones que no fueron las agradables para ti y que tú dices, no, que por esto yo no quiero, que sé yo, que mira, el Señor es poderoso y uno de los atributos del Señor es Jehová Rafa, que es el sanador. Y el Señor Jesucristo murió por nuestras dolencias y enfermedades y que por las llagas de su costado, dice la palabra, nosotros hemos sido sanados. Entonces, el enemigo toma el corazón de las personas para lacerarlo, el alma, el corazón, para lacerarlo y crear raíces de amargura que posteriormente hagan de ti un ser humano totalmente apático y con el corazón endurecido. Entonces, Dios nos da la oportunidad de venir a Él como restaurador, sanador, para darnos la oportunidad de romper patrones generacionales, romper con ciclos, sanar traumas y heridas, para nosotros levantarnos y crear una familia, una generación distinta a lo que nosotros vimos, pero es con Dios como el centro, con el Señor como la base, con el Señor como instructor, como el Señor como como ese, cuando tú te unes con otra persona, sí, tú eres una sola carne, pero la palabra dice en Eclesiastés que es como cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácil. Entonces, tú te unes a esa persona, pero está el Señor como esa base sólida, firme, donde se puede crear una simiente nueva. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, tu mamá, mi papá, mi mamá, tu papá, no estuvieron bajo la instrucción precisa y concisa de la palabra del Señor, sí, principios y valores, gente trabajadora, íntegra, que eso se ve, tú le preguntas a una gente y te va a hablar de su historia, porque todos tenemos una historia, pero en Dios hay un nuevo nacer, y ese nuevo nacer trae cosas nuevas y diferentes, cosas nuevas. El Señor en su palabra habla de lo nuevo. La gente dice lo nuevo de Dios, lo nuevo de Dios. No es la finanza, no son cosas materiales en sí, eso son añadiduras. Pero hay bendiciones espirituales que habla el libro de Efesios capítulo 1 en adelante, que esas son las que tú implementas en tu casa y tú puedes crear una generación sana. Aquí hay un elemento psicológico. Mucha gente va a terapia. La terapia es una bendición. Nosotros vivir con fe este ministerio no sataniza la terapia. Pero primero es ir a Dios. Entonces, cuando tú como ente individual, que esto sí es importante, el implementar la parte individual, tú agarras y te analiza como sujeto individual. ¿Para qué? Para tú pedirle al Espíritu Santo que trabaje en ti de manera individual, te convenza de pecado y escudriñame. David le pedía al Señor, escudriñame, examina mi pensamiento. Busca en el Salmo 51. Crea en mí un corazón puro, un espíritu recto dentro de mí. Para entonces tú formar una casa donde se vea que Cristo vive ahí. Porque también, vamos a decir algo claro, se ve hasta dentro de la iglesia que muchas personas, y por eso voy a dejar ese tema para después, no lo voy a mencionar ahora. Se ve que muchas veces los ministerios son muy exitosos, pero en los hogares tienen situaciones porque se enfocan más en una cosa. Y el primer ministerio, esa es mi opinión personal, el primer ministerio de una persona es su casa, es su familia. Eso es tu opinión personal. Entonces, si tu casa no está en orden... Eso es bíblico. Primero Jerusalén. Si tu casa no está en orden, entonces posteriormente lo demás no va a estar en orden. Ahora, el Señor es capaz de cambiar historias, de romper patrones, de romper situaciones generacionales, ancestrales. El Espíritu de Dios te muestra todo lo que tú necesitas ver para tú crear una nueva historia. Y la sangre de Cristo borra, consume, desaparece todo pecado, toda mancha y toda arruga. Amén. Farah y nuestros queridos oyentes y los que nos están viendo por YouTube. La cherry de lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Y la razón de lo que tú estás diciendo es la siguiente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Y se reduce en 2 palabras. Bueno, 3. Evangelio del reino. Amén. ¿Qué es el evangelio del reino? La buena nueva, la buena noticia de aquel que viene a reinar. Amén.
Ese es el evangelio del reino. Y la palabra dice que nos van a conocer, o sea, hablando de nosotros los cristianos, los creyentes, por el amor que se tienen los unos a los otros. Pero ¿tú sabes dónde comienza eso? Es en la casa que comienza eso. Sí. Por lo tanto, en la medida que tengo una familia sana, en esa misma proporción, yo voy a reflejar a Jesús. Amén. Para que otros le conozcan y entren Amén. Al evangelio del reino. Ese es el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La pregunta aquí es, ¿estamos valorando lo que Dios valora para amar lo que Dios ama, para reflejar el evangelio del reino? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que reflexionar. Señores, nos pasamos como por 20 minutos. Gloria a Dios. Pero, amén. No importa. Usted tiene una semana para escucharlo. Si lo tuvo que poner en pausa. Pero lo importante es recordarles que estaremos sábado 2 de septiembre en Downtown a las 7 de la noche, donde juntos estamos convocando a esta comunidad, el que quiera unirse. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que ya no quedan boletas. No. Yo estuve entrando y ya por lo menos ya para la tanda de las 8:25, por lo menos online la plataforma ya no está dando nada. Tal vez si se va presencial, me imagino que ellos tal vez se reservan algunas boletas para venderla presencial, pero por lo menos a mí desde ayer estoy entrando porque me faltó comprar una. Y de lo contrario, no vamos... Es que tú sabes lo que pasa, que mi amiga Loren convocó también. Yo vi que ella convocó. Para esa misma tanda. Y yo vi que convocó. Y yo le había dicho a Fernando también, un saludo a Fernandito, de Única Vía. Fernando Abreu. Pero él convocó para el 31. Señores, los cines están abarrotados con la película. Pero no perdamos la oportunidad de vayan cualquier día que puedan. Apoyen la película. Señores, gracias por escuchar, ver vía YouTube, escuchar vía Spotify, Vivir con Fe Podcast. Bendecimos sus vidas. Conéctense, escuchen los audios, vean los videos que están disponibles en YouTube. Gracias por tomarse este tiempo, comparte el mensaje y que Dios siga obrando de manera especial, aún a través de estos episodios, en su vida, en sus mentes y en sus corazones. Nos despedimos de ustedes, nos vemos en una próxima entrega. Aquí Iván Alcántara, Ricky Villanueva y quien les habla, Fara Almanzar. Bendiciones.